Mi nombre es David Callahan y tenía 38 años cuando esto sucedió. Nunca pensé que un simple viaje de camping familiar podría terminar de la manera en que lo hizo. Ocurrió a finales de octubre del año pasado, durante lo que se suponía que sería una oportunidad para reconectarnos como familia. Llevé a mi esposa Ana, a nuestra hija Maggie de 16 años y a nuestro hijo Ethan de 12 al Bosque Nacional Wayne para un fin de semana de camping en caravana. Pensé que nos acercaría más. En cambio, casi nos destruyó. Todo comenzó con la caravana, una vieja chatarra que compré de segunda mano porque era todo lo que podía permitir después de perder mi empleo. No era perfecta, pero se suponía que sería una escapatoria, una pequeña burbuja de unidad familiar. Ana tenía sus dudas. Esto apenas arranca, David. ¿Estás seguro de que no estamos pidiendo problemas? La desestimé, sin querer admitir que tal vez tenía razón. Para cuando llegamos al bosque, las tensiones ya estaban por las nubes. Maggie había estado pegada a su teléfono durante todo el trayecto, quejándose de lo aburrido que iba a ser. Ethan, siempre el entusiasta, intentó contarle historias de fantasmas que había leído en línea, pero ella lo interrumpió con un «Crece, Ethan». La primera noche pasó sin incidentes. Montamos campamento en un claro junto a un sendero de grava, rodeados de árboles altos. El aire estaba fresco, las estrellas brillaban, y por un momento pensé que este viaje podría funcionar. Pero las cosas comenzaron a desmoronarse a la mañana siguiente. Los grabados. Ethan fue el primero en encontrarlos. Vino corriendo de vuelta hacia la caravana después de explorar el bosque cercano, sosteniendo un cuaderno que usaba para hacer bocetos. «Papá, ven a ver esto», dijo, tirando de mi brazo. Ana y yo lo seguimos hasta un árbol no muy lejos de nuestro campamento. Estaba cubierto de grabados, figuras humanas toscas sosteniendo lanzas, dispuestas alrededor de lo que parecía ser una fogata. Sus rostros estaban distorsionados, sus cuerpos retorcidos. Ana frunció el ceño. «Parece reciente», dijo, pasando los dedos por las hendiduras. «Alguien ha estado aquí recientemente. Qué cool, ¿verdad?» Ethan sonrió. «¿Como alguna tribu antigua o algo así?» «No es cool», espetó Maggie, rollando los ojos. «Probablemente solo algún raro jugando». Se dio la vuelta hacia la caravana, murmurando lo mucho que odiaba el bosque. Me dije a mí mismo que tenía razón. Niños tallando dibujos en los árboles. No era tan raro, pero algo acerca de esas figuras me inquietó. Susurrantes en la noche. Esa noche las cosas empeoraron. El generador de la caravana, ya de por sí poco fiable, se apagó por completo, dejándonos a oscuras. Encendimos algunas linternas, pero el frío se coló rápido. Ethan y Maggie discutieron sobre quién le había robado la manta, y Ana me lanzó una mirada que decía: «Esto es tu culpa». Fue cerca de la medianoche cuando escuché el primer susurro. Era suave, casi imperceptible, pero ahí estaba, un murmullo suave, justo fuera de la caravana. Me senté, escuchando. «¿Escuchaste eso?», le susurré a Ana. Ella asintió, con el rostro pálido. Voces. Agarré la linterna y asomé por la ventana. El bosque estaba quieto, demasiado quieto. Ese tipo de silencio que te pone la piel de gallina. Me dije a mí mismo que era solo el viento y volví a la cama. Pero no pegué ojo. Los objetos desaparecidos. Por la mañana habían desaparecido cosas. El teléfono de Maggie, que nunca dejaba fuera de su vista, ya no estaba. La linterna de Ethan también había desaparecido. Volteamos la caravana de arriba a abajo, buscando. «Juro que lo dejé justo aquí», dijo Maggie, su voz temblando por primera vez. «Tal vez lo dejaste fuera», sugirió Ana. «Ni pensarlo, no soy tan tonta. Finalmente las encontramos, pero no donde deberían haber estado». El teléfono de Maggie estaba afuera, apoyado contra un árbol. Su pantalla estaba rota. La linterna de Ethan estaba en el techo de la caravana.
equilibrada peligrosamente cerca del borde. ¿Cómo llegó ahí?, preguntó Ethan con la voz temblorosa. No tenía respuesta. El campamento abandonado, desesperado por distraer a los niños. Sugerí una caminata. Ana estaba renuente, pero necesitábamos salir de la caravana por un rato. Seguimos un sendero débil hacia el interior del bosque, con Ethan liderando el camino con un palo que había recogido como bastón. Fue entonces cuando lo encontramos. El campamento estaba en ruinas, las tiendas rasgadas, el equipo disperso por todas partes. No había señales de los campistas, pero un diario estaba medio enterrado en la tierra. Lo recogí y hojeé. La mayoría de las páginas estaban llenas de garabatos frenéticos, pero una línea destacó, escrita con una caligrafía temblorosa e irregular. Nos están observando. Nunca parpadean. Ana me agarró del brazo. David, necesitamos irnos ahora. Los silenciosos. No fue hasta que regresamos a la caravana que los vimos. Al principio pensé que eran solo sombras, pero luego se movieron. Figuras en el borde de la línea de árboles, pálidas y demacradas, con los ojos brillando débilmente en la tenue luz. «Papá», susurró Ethan, sujetando mi manga. «¿Qué es eso?» «No lo sé», dije, con el corazón latiendo fuerte. Las figuras no se acercaron, solo se quedaron allí observando, y luego una por una comenzaron a retirarse, desapareciendo en la oscuridad la escapatoria. Quería irme, pero la caravana no arrancaba. El motor hizo un ruido y se apagó, dejándonos varados. Ana y yo discutimos sobre qué hacer. Ella quería llevar a los niños y caminar de regreso a la carretera principal, pero yo temía que nos perdiéramos. Esa noche, las figuras se acercaron. Las escuchamos rodeando la caravana. Sus pasos crujían en el suelo del bosque. Golpeaban las ventanas, imitando nuestras voces. «Maggie, déjame entrar», dijo una de ellas con la voz de Ana. «Ethan, sal», susurró otra, sonando exactamente como yo. Los niños estaban aterrados. Ana y yo barricamos la puerta y mantuvimos la guardia, rezando porque llegara la mañana, la última resistencia. Al amanecer, sabíamos que teníamos que salir corriendo. Preparé el tanque de gasolina de la caravana para que se encendiera, usando una hilera de gasolina y un encendedor como una bomba improvisada. Cuando los silenciosos se acercaron, encendí el rastro y grité a Ana y los niños que corrieran. La explosión fue ensordecedora y por un momento pensé que habíamos escapado, pero uno de ellos, más grande que los demás, con el rostro, una máscara retorcida de rabia, nos alcanzó, me agarró, sus garras se hundieron en mi hombro. «¡Ve!», grité a Ana, «saca a los niños de aquí». Ella dudó, con las lágrimas corriendo por su rostro, pero sabía que no había otra opción. Agarró a Maggie y Ethan y desapareció entre los árboles. La criatura gruñó, arrastrándome al suelo. Luché con todo lo que tenía, pero era demasiado fuerte. Mientras sus garras rasgaban mi pecho, pensé en mi familia y esperé que salieran vivos. Las secuelas. Ana me dijo después que encontraron una estación de guardabosques a kilómetros de la carretera. Una patrulla regresó al lugar, pero no había señales de los silenciosos ni de mí. A veces me pregunto si aún estoy ahí afuera, atrapado en ese bosque, observando desde las sombras. Todo lo que sé es esto: si alguna vez te encuentras en el bosque nacional Wayne, quédate en los senderos. Y si escuchas susurros en la noche, no mires afuera. Mi nombre es Mark Harris y tenía 45 años cuando esto sucedió. No buscaba problemas cuando llevé mi caravana al bosque estatal Mohican ese octubre. Solo era un hombre intentando encontrar algo de paz y tal vez descubrir un poco de historia para un libro en el que había estado trabajando. Lo que encontré, en cambio, todavía me persigue. Llegué temprano por la tarde un viernes. El clima era perfecto. Aire fresco, hojas doradas y un cielo despejado. Estacioné mi caravana en un sitio apartado cerca del desfiladero Clear Fork, donde los árboles eran tan densos que casi tragaban la luz del sol.
Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo, pero me dije a mí mismo que esa era la razón por la que había venido. Quería estar solo. Mi objetivo era encontrar lo que quedaba de un antiguo campamento maderero que había desaparecido en algún momento de 1800. Era el tipo de cosa en la que prosperan las leyendas locales. Un campamento entero de trabajadores desapareció de la noche a la mañana, dejando solo grabados extraños y rumores extraños. No creía en historias de fantasmas, pero sí creía en la historia y pensaba que podría haber algo real enterrado en esos bosques. El primer día pasó sin incidentes. Caminé por algunos senderos, tomé algunas fotos del desfiladero y encendí un fuego mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Sentado junto a las llamas, me permití relajarme, pensando que tal vez este viaje sería el reinicio que necesitaba, pero las cosas no se quedaron en paz por mucho tiempo. Las señales de advertencia. A la mañana siguiente decidí salirme de los senderos marcados. Había leído sobre un sendero cubierto de maleza que supuestamente llevaba al antiguo campamento, aunque los guardabosques del parque no alentaban a los visitantes a usarlo. Esa área no es segura. Una guardabosques, Ela, me había advertido el día anterior. Muchos sumideros y terreno inestable. Mejor quédate en los senderos señalizados. Asentí educadamente, pero no iba a dejar que una advertencia me detuviera. Había llegado demasiado lejos. El sendero apenas era visible bajo la capa de hojas. Después de una hora escalando árboles caídos y abriéndome paso por la maleza espinosa, lo encontré, un pequeño claro con los restos de lo que debió haber sido el campamento maderero. Maderos en descomposición sobresalían del suelo como dientes rotos, y herramientas oxidadas estaban esparcidas por todas partes, medio enterradas en la tierra. En el centro del claro se erguía un extraño tótem. Estaba hecho de huesos de animales atados con tendones y trozos de cuero. Los huesos estaban dispuestos en espiral, y en la cima había un cráneo, probablemente de ciervo, pero algo en él parecía incorrecto. Los cuernos se retorcían de manera antinatural, y la cuenca parecía demasiado grande, demasiado vacía. Tomé una foto del tótem y anoté algunas notas en mi diario. Construcción tosca pero deliberada, escribí. Posible propósito ceremonial. Mi escepticismo me mantenía tranquilo, pero en el fondo sentía una incomodidad que no podía explicar. Comienzan los susurros. Esa noche, de regreso en la caravana, traté de escribir sobre lo que había encontrado, pero mi pluma seguía resbalando sobre la página como si la superficie estuviera resbaladiza. Frustrado, cerré el cuaderno y salí afuera para encender un fuego. Mientras estaba allí mirando las llamas, lo escuché. Un zumbido débil, como si alguien estuviera cantando una canción de cuna justo fuera de mi alcance. Me di vuelta esperando ver a otro campista, pero el bosque detrás de mí estaba vacío. ¡Hola!, grité. El zumbido se detuvo. Una fría brisa atravesó los árboles, apagando el fuego. Busqué mi linterna, pero la luz apenas penetraba la oscuridad. Creí ver un movimiento, solo un destello, algo deslizándose entre los troncos. Pero cuando iluminé el lugar, no había nada allí. Cuando volví a entrar en la caravana, mis manos temblaban. Cerré la puerta, diciéndome a mí mismo que solo era el viento, las horas perdidas. A la mañana siguiente, algo extraño sucedió. Mi reloj había parado exactamente a las 11:13 p.m., aunque no lo había notado hasta ese momento. Revisé mi teléfono, pero su batería estaba muerta a pesar de haber estado completamente cargado el día anterior. Abrí mi diario para anotar los detalles, pero varias páginas estaban manchadas con tierra. No recordaba haberlo ensuciado. Lo peor fue que una página tenía escritura que no reconocía, letras irregulares, que se entrelazaban formando palabras que
que no podía leer. Me dije que alguien debía haberme jugado una broma, aunque la idea me parecía ridícula. No había visto a nadie desde mi primer encuentro. Decidido a terminar mi investigación, me dirigí nuevamente hacia el claro, siguiendo el mismo sendero cubierto de maleza. Mientras caminaba, noté cosas que no había visto antes. Marcas de garras en los árboles formando un patrón espiral y montones de piedras apiladas como montículos a lo largo del camino. Cuando llegué al claro, se sentía diferente. El aire estaba más denso y las sombras parecían más oscuras de lo que deberían haber sido. Fue entonces cuando lo vi. En el borde del claro, medio oculto entre los árboles, estaba una figura. Era increíblemente alta, con extremidades largas y delgadas y un rostro que no pude distinguir. Por un momento pensé que podría ser un juego de luces, pero luego se movió, un leve giro de cabeza. Como si me estuviera observando, mi pecho se apretó. Di un paso atrás, luego otro, y la figura dio un paso hacia adelante. Lentamente, deliberadamente, me di vuelta y corrí. Cuando llegué a mi caravana, estaba sin aliento, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Golpeé la puerta y la cerré con llave, buscando mis llaves. Cuando intenté arrancar el motor, hizo un ruido y se apagó. «Vamos», murmuré, girando la llave una y otra vez. Nada. Un débil sonido de golpeteo vino desde afuera, como uñas sobre metal. Se movía alrededor de la caravana, dándola vueltas. Tomé un cuchillo del cajón de la cocina y lo sostuve con fuerza, aunque no tenía idea de qué planeaba hacer con él. El golpeteo se detuvo. Por un momento hubo silencio. Luego, justo afuera de la ventana, escuché una voz. «Mark», susurró. Mi sangre se heló. Sonaba como la voz de mi padre, suave, familiar e imposiblemente equivocada. «Mark», dijo nuevamente, esta vez más fuerte. No respondí al ritual. A medida que se acercaba el amanecer, supe que no podía quedarme en la caravana. Tenía que hacer algo. Recordé el tótem en el claro y decidí destruirlo, esperando que rompiera el control que la criatura tenía sobre mí. Armado con un encendedor y un aerosol para insectos, me dirigí de nuevo al claro. El bosque parecía vivo a mi alrededor. Los árboles crujían y gemían como si me estuvieran observando. Cuando llegué al tótem, el aire estaba eléctrico. La figura estaba allí, de pie en el borde del claro, con los ojos vacíos fijos en mí. No dudé. Rocié el tótem con el insecticida y lo encendí. Las llamas cobraron vida, consumiendo los huesos y el cuero. La criatura emitió un sonido, un bajo y gutural gemido que vibró a través del suelo. A medida que el tótem ardía, la criatura dio un paso atrás, su forma parpadeando como una llama que se apaga. El bosque pareció exhalar, la presión levantándose mientras el fuego se apagaba. La escapatoria. Tropecé de regreso hacia mi caravana, medio esperando que aún estuviera muerta, pero cuando giré la llave, el motor rugió y cobró vida. No esperé para cuestionarlo. Salí de allí tan rápido como pude, sin detenerme hasta estar a kilómetros de distancia. Nunca volví al bosque estatal Mohican y nunca terminé ese libro. Algunas cosas que he aprendido es mejor dejarlas enterradas. Si alguna vez te encuentras vagando por esos bosques, recuerda esto: el bosque no olvida y el acechador tampoco. Mi nombre es Jake Harper y tenía 28 años cuando esto sucedió. Fue el tipo de viaje que nunca olvidas. No porque fuera hermoso o divertido, sino porque fue lo más cerca que he estado de la muerte. Esto ocurrió hace 3 años, en lo profundo del Bosque Nacional Wayne, Ohio. He contado la historia una docena de veces, pero nadie me cree. A veces ni yo mismo lo creo. Todo comenzó como un viaje de camping de fin de semana. Lo había planeado durante semanas. Yo, mi novia Carly y nuestros 2 amigos Eli y Nia. No éramos exactamente un grupo muy unido. Carly y yo llevábamos un año saliendo
y las cosas no iban bien. Ella decía que no me abría lo suficiente, que siempre intentaba demostrar algo. No estaba equivocada. Ellie, mi amigo de toda la vida, estaba allí principalmente porque no quería parecer un cobarde. Me burlaba de mi obsesión con el equipo de supervivencia, pero aceptó unirse a regañadientes. Nia era la mejor amiga de Carly, una persona inteligente y cautelosa que contrarrestaba el impulso de Ellie. Ella era la única que parecía vacilante con todo esto. Llegamos al Bosque Nacional Wayne un viernes por la tarde, estacionando nuestra caravana en el borde de un sendero poco conocido. El aire estaba fresco, el tipo de clima otoñal que te hace querer respirar profundamente. Elegí este lugar porque era apartado, lejos de las áreas principales de camping. Quería demostrar que podía liderar un grupo en la naturaleza y traerlos de regreso con seguridad. ¿Estás seguro de que no nos vamos a perder aquí?, preguntó Naya, mirando los árboles densos. No hay forma, respondí con confianza, levantando mi mapa y brújula. Carly sonrió con una mueca. Ha estado preparándose para esto durante semanas. Probablemente conoce este bosque mejor que los guardabosques. Ellie puso los ojos en blanco, pero no dijo nada. Ya se había quejado del viaje y no estaba muy emocionado por dejar la caravana atrás por la noche. Caminamos durante horas. El sendero se estrechaba hasta volverse apenas visible bajo las hojas caídas. Cuando encontramos un claro para montar el campamento, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. Fue entonces cuando apareció la primera señal de problema. ¿Dónde están las estacas?, preguntó Carly. Sosteniendo las solapas de su tienda, rebusqué en mi mochila. Deben estar aquí, maldita sea. Debe haberlas dejado en la caravana. Ellie se rió. Buen trabajo, experto en supervivencia. Está bien, respondí rápidamente. Usaremos piedras para sujetarla. Mi rostro se sonrojó de vergüenza, pero lo dejé de lado. No podía permitirme parecer incompetente. Esa noche, mientras estábamos alrededor del fuego, Carly mencionó el folclore local. ¿Alguien ha oído hablar del Wendigo?, preguntó, sonriendo. ¿No es un críptido o algo así?, dijo Eli, masticando una barra de granola. Es algo más que eso, dijo Carly. Es un espíritu de las leyendas nativas americanas. Supuestamente se alimenta de las personas que se pierden en el bosque. Empieza como una persona, pero se convierte en un monstruo después de comer carne humana. Eso es asqueroso, dijo Naya, apretándose más la chaqueta. ¿Por qué mencionaste eso? Carly se encogió de hombros. Pensé que podría ser una buena historia. Sí, gran historia para antes de dormir, murmuró Ellie. Esa noche no pude dormir. El viento movía los árboles y la luz del fuego proyectaba sombras parpadeantes contra las paredes de la tienda. Alrededor de la medianoche escuché algo, un suave crujido, como pasos sobre hojas secas. Me senté, esforzándome por escuchar. Era débil, pero inconfundible. Alguien o algo estaba caminando alrededor del campamento. Desabroché la tienda en silencio y miré hacia afuera. El fuego se había apagado, dejando el claro en casi completa oscuridad. Por un momento no vi nada. Entonces, justo al borde de los árboles, una sombra se movió. Mi corazón dio un vuelco. Jake, susurró Carly detrás de mí. No es nada, dije rápidamente, aunque mi pulso estaba acelerado. Probablemente solo sea un animal, pero en el fondo no estaba tan seguro. A la mañana siguiente encontramos al ciervo. Estaba colgando de un árbol a unos 20 metros de nuestro campamento. Su cuerpo estaba destrozado como si lo hubieran destrozado unas garras enormes. La sangre goteaba sobre el suelo, empapando las hojas. «Oh, Dios mío», dijo Naya, tapándose la boca. «Jesús».
murmuró Ellie. ¿Qué clase de animal hace eso? Un oso, tal vez, dije, aunque las palabras sonaban vacías. Había visto ataques de osos antes, pero esto no era uno. Carly estaba en silencio, mirando el árbol. Chicos, miren la corteza. Seguimos su mirada. Extraños símbolos estaban tallados en el tronco, líneas irregulares que parecían formar una advertencia. Carly se agachó para mirar más de cerca. Son marcas protectoras, dijo. He leído sobre ellas. Se supone que mantienen alejados a los espíritus malignos. Ellie resopló. ¿Espíritus? Claro. Sigamos caminando, dije, tratando de estabilizar mi voz. Caminaremos una milla más. Encontraremos un nuevo campamento. El día pasó sin incidentes, pero la atmósfera estaba tensa. Naya se torció el tobillo con una roca suelta, lo que nos hizo retrasarnos. Cuando encontramos otro claro, las nubes de tormenta comenzaban a acumularse sobre nosotros. Apenas tuvimos tiempo de montar las tiendas antes de que comenzara a llover. Esa noche, el bosque se quedó en silencio. Ni grillos, ni viento. Solo una quietud opresiva y antinatural. Sentía como si los propios árboles contuvieran la respiración. Luego empezaron las voces. Ayuda, por favor, ayúdame. Era débil pero clara. La voz de una mujer flotando entre los árboles. Carly se sentó de golpe, con los ojos bien abiertos. ¿Oyeron eso?, susurró. Sí, dije. Mi estómago se revolvió. Probablemente solo sea el viento. Eso no fue el viento, dijo Naya, su voz temblando. La voz volvió a sonar, esta vez más cerca. ¡Ayuda! ¡Estoy perdida! Carly me agarró del brazo. «Tenemos que ir a ver». «No», dije firmemente. «Podría ser cualquier cosa allá afuera. Nos quedamos aquí». Ellie se levantó, tomando su linterna. «Solo estás asustado. Yo iré». «No, no lo harás», repliqué. «Siéntate». Por una vez, Ellie me hizo caso. Las siguientes horas fueron un borrón de miedo. La voz daba vueltas alrededor del campamento, a veces sonando lejos, otras veces increíblemente cerca. En un momento llamó mi nombre. «Jake, ayúdame». Era la voz de Carly. Me giré hacia ella, pero estaba justo a mi lado, con el rostro pálido. «Esa no fui yo», susurró. Nos acurrucamos juntos. El fuego era nuestra única protección. Fue entonces cuando lo vimos. En el borde del claro, una figura estaba de pie. Era alta, increíblemente delgada, con extremidades demasiado largas para su cuerpo. Cuernos sobresalían de su cabeza, parecida a un cráneo, y sus ojos eran cavidades vacías. El hedor a descomposición llenó el aire. El Wendigo no atacó de inmediato, solo se quedó allí, observando, como si decidiera a quién de nosotros llevar primero. Luego se movió, un movimiento brusco, antinatural, que me hizo la piel de gallina. Dio vueltas alrededor del campamento, manteniéndose justo fuera de la luz del fuego. «No lo mires a los ojos», susurró Carly. «Se alimenta del miedo». «¿Qué hacemos?», preguntó Naya con la voz temblorosa. Carly pensó un momento. «Tenemos que mantener el fuego encendido». «Le tiene miedo al fuego». Nos apresuramos a reunir madera, nuestros movimientos frenéticos. El Wendigo gruñó, un sonido bajo y gutural que hizo que mi sangre se helara. Ellie entró en pánico, corriendo hacia el bosque. «¡Ellie!», grité, pero ya no estaba. Pasaron horas junto al fuego, el Wendigo dando vueltas justo fuera de la luz. En algún momento, los gritos de Ellie resonaron entre los árboles. Luego se detuvieron de repente. Naya sollozaba, pero Carly la sostenía, susurrándole palabras de consuelo. Cuando amaneció, el Wendigo desapareció. No perdimos tiempo en empacar y marcharnos. Encontramos la linterna de Ellie en el sendero, pero no había señales de él. De vuelta en el RV, nos quedamos en silencio, demasiado conmocionados para hablar. No podía dejar de reproducir los eventos en mi mente. El Wendigo no era solo una historia, era real, y se había llevado a Ellie. Finalmente, Carly rompió el silencio. «Tenemos que contarle a alguien y decir qué».
¿Qué? Dije amargamente. Que un monstruo mató a nuestro amigo. Ella no respondió. Ninguno de nosotros lo hizo. Hasta el día de hoy, aún puedo escuchar el gruñido del Wendigo en mis pesadillas. Ya no voy de campamento y evito el Bosque Nacional Wayne como si fuera una plaga. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Mi nombre es Mallory Evans y tenía 33 años cuando esto sucedió. Se suponía que iba a ser un viaje rutinario de fotografía. Solo yo, mi cámara y la soledad del Parque Nacional Cuyahoga Valley. Había estado en docenas de parques en todo el país y siempre había encontrado paz en el silencio, el tipo de quietud que la vida urbana nunca podría ofrecer. Pero esta vez fue diferente. Esta vez encontré algo en el bosque que no puedo explicar, algo que nunca olvidaré. Era principios de octubre y las hojas estaban en su máximo esplendor. Rojos, naranjas y amarillos cubrían los árboles y el suelo. Había planeado el viaje para capturar la niebla matutina que recorría los valles y cubría los viejos senderos. Ese tipo de belleza etérea y fantasmal era mi especialidad, y la revista para la que trabajaba como freelance me había dado un plazo muy ajustado para entregar las fotos. Estacioné mi RV al borde de un viejo sendero que había leído en línea, no muy lejos de las ruinas de un asentamiento pionero. El lugar era perfecto, aislado, pintoresco y lleno de historia. Me encantaba encontrar lugares como ese, sitios que se sentían intactos por el tiempo. Pasaría allí 2 noches, fotografiaría el amanecer y regresaría con una tarjeta de memoria llena de magia. O eso pensaba. El primer día pasó sin incidentes. Pasé la tarde caminando, buscando lugares y tomando fotos de prueba. El bosque era denso, los senderos apenas visibles bajo las capas de hojas caídas. Estaba tranquilo, casi demasiado tranquilo. Lo atribuí a la remota ubicación, justo lo que quería. Al atardecer ya estaba de vuelta en el RV, organizando mi equipo y preparándome para la mañana siguiente. A medida que el sol se ponía detrás de los árboles, la niebla comenzó a llegar. Espesa y gris, se deslizaba entre los troncos y devoraba el paisaje. No era la suave niebla que esperaba, era densa, desorientadora. Incluso estando a unos pocos pies del RV, apenas podía ver el sendero. Ignoré la inquietud que me subía por la espalda. La niebla era común en esta zona y me había preparado para ello. Cerré el RV con llave y me acomodé para pasar la noche. El sonido del viento entre los árboles me arrullaba hasta quedarme dormida. El primer signo de que algo estaba mal llegó a la mañana siguiente. Desperté temprano, ansiosa por capturar el amanecer. Pero cuando salí al exterior, me congelé. La niebla no se había levantado, por el contrario, se había espesado, envolviendo el bosque en un gris impenetrable. El aire estaba frío y húmedo, y un silencio antinatural se cernía sobre el bosque. No había pájaros, ni insectos, solo nada. Lo descarté y tomé mi cámara. Quizás la niebla no fuera ideal para una foto del amanecer, pero podría agregar un toque sombrío y misterioso a las fotos. Seguí el sendero que había marcado el día anterior, con cuidado de mantener mi orientación. Pero cuanto más caminaba, más desorientada me sentía. La niebla parecía moverse y desplazarse, envolviéndome. Después de lo que me pareció una hora, me di cuenta de que había perdido el sendero. ¡Malditos!, murmuré entre dientes y traté de volver sobre mis pasos. Pero el bosque todo se veía igual en la neblina. El pánico comenzó a burbujear en mi pecho, pero lo reprimí. Tenía buen sentido de la orientación. Encontraría el camino de regreso. Fue entonces cuando lo escuché. Una risita débil, aguda y como de niña, flotando a través de la niebla. Me detuve en seco, mi corazón latiendo con fuerza en mis oídos. «¡Hola!», grité. Mi voz se sintió pequeña, tragada por la niebla. Ninguna respuesta, solo otra risita, más cerca. Esta vez giré en círculos, escaneando los árboles, pero no vi nada. Mi mano apretó la cámara.
lo único sólido en un mundo cada vez más irreal. ¿Hay alguien ahí? Volví a intentar. Esta vez hubo una respuesta. La voz de una niña, suave y temblorosa. Ayuda, estoy perdida. Cada instinto me decía que corriera, pero no podía ignorarlo. ¿Qué pasa si realmente hay una niña perdida aquí? Dudí un paso hacia el sonido, luego otro. La voz se hizo más fuerte, llevándome más adentro de la niebla. ¿Dónde estás?, grité, mi voz temblorosa. Aquí, dijo la voz, y por primera vez vi movimiento. Una pequeña figura apareció a través de la niebla. Una niña no mayor de 10 años, de pie descalza entre las hojas. Estaba pálida, con el cabello enmarañado, y vestía un vestido antiguo y descolorido. Sus ojos eran completamente negros. Retrocedí. Me atraganté con mi respiración. La niña inclinó la cabeza. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no alcanzaba esos ojos oscuros y vacíos. ¿Puedo acercarme?, preguntó. Negué con la cabeza, mis piernas temblando. No, quédate atrás. Su sonrisa se ensanchó. Por favor, tengo frío, tengo miedo. No me moví. Mi instinto gritaba que algo estaba terriblemente mal. Pero la voz de la niña era tan lastimera, tan humana. Abrí la boca para responder, pero antes de que pudiera, otra figura emergió de la niebla. Un niño igual de pálido, con los ojos negros reflejando la tenue luz. Tomó la mano de la niña y juntos se acercaron. No tengas miedo, dijo el niño. Su voz era calma, casi hipnótica. Solo queremos jugar. Me giré y corrí. El bosque se desdibujaba a mi alrededor mientras corría. Las ramas rasguñaban mi rostro y mis brazos. La niebla parecía viva, espesándose para hacerme más lenta. Detrás de mí, las risas de los niños resonaban, sonando de manera antinatural a través de los árboles. Mallory, llamaban, sus voces cantando. Vuelve. ¿Cómo sabían mi nombre? Mis pulmones ardían mientras tropezaba entre los árboles, desesperada por encontrar mi RB. Las risas se hacían más fuertes, más cercanas. No me atreví a mirar atrás. Finalmente lo vi. Una pequeña cabaña, desgastada y medio oculta por la niebla. No lo pensé 2 veces. Abrí la puerta de un golpe y la cerré con fuerza detrás de mí, echando el cerrojo con las manos temblorosas. El interior estaba oscuro y húmedo, lleno del olor a madera podrida. Símbolos estaban tallados en las paredes, marcas extrañas y angulares que no reconocí. Las risas cesaron. Pegué mi oído a la puerta, esforzándome por escuchar. El silencio era ensordecedor. Luego, un suave golpeteo. Mallory, dijo la voz de la niña. Por favor, déjanos entrar. Tenemos miedo. Me eché atrás, mi pecho subiendo y bajando rápidamente. Váyanse, susurré. La voz del niño siguió. Te sentirás mejor si nos dejas entrar. Solo abre la puerta. Apreté los puños, tratando de mantenerme firme. No pueden entrar. Hubo una larga pausa. Luego la niña habló nuevamente, su tono más oscuro, más enfadado. Morirás aquí afuera. No sé cuánto tiempo estuve en esa cabaña. Los niños la rodeaban. Sus pasos crujían sobre las hojas afuera. A veces golpeaban la puerta, otras veces susurraban a través de las grietas en las paredes. En un momento juré haber escuchado la voz de mi madre, suave y reconfortante, llamando mi nombre. Me costó todo lo que tenía para ignorarlo. El diario fue lo que me mantuvo cuerda. Lo encontré en una mesa tambaleante en la esquina, sus páginas amarillentas y frágiles. Era de alguien llamado Henry, fechado hace más de 50 años. Había escrito sobre su encuentro con los mismos niños de ojos negros, sobre cómo se aparecieron en su campamento pidiendo ayuda. Él los dejó entrar y ellos le quitaron todo: su fuerza, su voluntad,
su vida. No pueden entrar a menos que sean invitados. Henry había escrito con una letra temblorosa. No hables con ellos, no los dejes entrar. La noche se alargó, interminable y opresiva. Mi cabeza latía y mi cuerpo se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera presionando sobre mí. Me forcé a mantenerme despierta, a seguir leyendo las desesperadas advertencias de Henry. Él no lo logró, pero yo sí lo haría. Finalmente, la primera luz del amanecer se filtró por las grietas en las paredes de la cabaña. La niebla comenzó a levantarse y el peso opresivo en el aire se desvaneció. Salí al exterior, mis piernas débiles e inestables. El bosque estaba nuevamente en silencio, pero esta vez se sentía natural. Los niños de ojos negros habían desaparecido. Tropecé de regreso al RV, mi mente a 1000 por hora. Las ventanas estaban cubiertas con pequeñas huellas de manos negras, esparcidas por el vidrio como un dibujo infantil. Subí, cerré las puertas con llave y me fui sin mirar atrás. No he vuelto a acampar sola desde ese viaje. A veces todavía escucho sus risas, débiles y distantes, cuando me estoy quedando dormida. Las fotos que tomé ese día fueron en su mayoría arruinadas por la niebla, pero en algunas de ellas puedo ver formas borrosas en el fondo, pequeñas figuras observando desde los árboles. Intento no pensar en lo que habría pasado si hubiera abierto la puerta. Mi nombre es Adrian Clark y tenía 41 años cuando esto sucedió. He pasado la mayor parte de mi vida en la naturaleza, fotografiando lugares donde la mayoría de las personas nunca pensaría en aventurarse. He acampado en las montañas rocosas durante tormentas de nieve. He rastreado leones en la sabana africana e incluso sobreviví a un encuentro casi fatal con un oso en Alaska. Siempre me he enorgullecido de mi capacidad para manejar lo que la naturaleza me eche, pero nada me preparó para lo que encontré en el Parque Estatal Mohican. Esto ocurrió hace 3 años. Durante un viaje en solitario al parque, estaba trabajando en una serie fotográfica sobre los bosques antiguos de Ohio, y el Clear Fork Gorge de Mohican era mi próxima parada. Había leído sobre los enormes árboles del parque y la abundante vida silvestre, y estaba emocionado de capturar su belleza salvaje. Llegué en mi RV una fresca mañana de octubre. El aire estaba lleno del aroma de las hojas caídas. Se sentía perfecto. Estacioné en un pequeño lote apartado cerca del borde del cañón. Mientras descargaba mi equipo, se acercó un guardabosques. Era un hombre mayor con una barba encanecida y una expresión seria. ¿Vas a entrar al cañón?, preguntó. Ese es el plan, respondí, revisando mi equipo fotográfico. Vaciló un momento, luego dijo: evita el sendero al oeste del cañón. Los lugareños lo llaman el Camino de la Bruja. No está en ningún mapa por una razón. Le levanté una ceja. ¿Por qué? Su mirada se desvió hacia los árboles. No es seguro. Suceden cosas extrañas allí. La gente se pierde y algunos no regresan. Sería mejor que te mantuvieras alejado. Había escuchado advertencias como esa antes. Historias para evitar que los turistas vagaran por áreas peligrosas. Le agradecí y le aseguré que me ceñiría a los senderos marcados, pero por dentro desestimé sus palabras como folclore. El primer día pasó sin contratiempos. Pasé horas caminando por el cañón, fotografiando rocas cubiertas de musgo, altísimos abetos y la luz dorada filtrándose a través del dosel. El parque era impresionante y la soledad era justo lo que necesitaba. Cuando regresé a mi RV esa noche, estaba agotado pero satisfecho. Los problemas comenzaron a la mañana siguiente. El sol apenas se asomaba sobre el horizonte cuando salí nuevamente. Mi plan era seguir un sendero lateral que había visto el día anterior, uno que parecía menos transitado. Llevaba más adentro del bosque, donde esperaba encontrar más vida silvestre. No había ido muy lejos cuando mi cámara comenzó a fallar. El indicador de batería parpadeó en rojo
aunque la había cargado la noche anterior. Genial, murmuré, cambiándola por una de repuesto, pero lo mismo ocurrió. En pocos minutos la segunda batería también se agotó. Frustrado, cambié a mi cámara de respaldo, que parecía funcionar bien. Lo atribuí a mala suerte y seguí adelante. Mientras avanzaba más adentro del bosque, noté algo raro. Los árboles parecían extraños. Muchos de ellos estaban retorcidos y nudosos, sus troncos abultados en formas antinaturales, y luego estaban los tallados, caras grabadas en la corteza, tan detalladas y realistas que parecía que me estaban mirando. Cada una tenía una expresión de terror, las bocas abiertas en gritos silenciosos. Un escalofrío recorrió mi columna. Me dije a mí mismo que era solo una idea artística de alguien, pero la gran cantidad de ellas me inquietó. Cuanto más avanzaba, más caras veía, algunas tan viejas que apenas eran visibles bajo el musgo. Alrededor del mediodía me encontré con una cabaña. Era pequeña y deteriorada. Su techo se hundía bajo años de decadencia. Parecía que había sido abandonada durante décadas. La curiosidad me ganó y entré. El aire estaba húmedo y mohoso y el piso crujió bajo mis botas. Sobre una mesa tambaleante encontré un viejo diario. La tapa era de cuero agrietado, las páginas amarillentas por la edad. Al hojearlo, vi entradas escritas con una letra desordenada. Pertenecía a alguien llamado Samuel, un leñador de la década de 1940. Sus palabras describían sucesos extraños en el bosque, susurros por la noche, figuras sombrías y la sensación de ser observado. Una entrada llamó mi atención. La bruja nos observa. Los árboles son suyos. Ella convierte a los irrespetuosos en corteza y raíces. No somos bienvenidos aquí. La última página era una advertencia frenética. No mires sus ojos. No te quedes después del anochecer. Ella te encontrará. Dejé el diario, mi estómago revuelto. Probablemente era solo una vieja historia de fogata, me dije a mí mismo. Aún así, la atmósfera espeluznante de la cabaña me hizo desear irme. Cuando salí, me detuve en seco. Una figura estaba a lo lejos, parcialmente oculta entre los árboles. Era una mujer, alta y delgada, envuelta en harapos negros. Su rostro estaba oculto por una capucha, pero incluso desde lejos podía sentir su mirada. Me giré y corrí de vuelta hacia el sendero, mi corazón palpitando. Cuando miré atrás, ya no estaba. El sol se ponía bajo mientras me dirigía de regreso al RB. Ahora caminaba más rápido, el bosque cerrándose a mi alrededor. Fue entonces cuando empezaron los susurros. Al principio eran tenues, apenas audibles sobre el crujir de las hojas bajo mis botas, pero se hicieron más fuertes, solapándose, hasta que sonaba como si una multitud murmurara en un idioma que no entendía. Me di vuelta, pero no había nadie. Las caras en los árboles parecían mirarme, sus expresiones cambiando sutilmente cuando no las veía. Aceleré el paso, pero los susurros seguían, rodeándome, viniendo de todas direcciones. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz quebrada. Los susurros se detuvieron. Luego, una voz clara, fría y femenina habló desde las sombras. No deberías estar aquí. Me giré y la vi nuevamente, de pie a pocos pies de distancia. Su capucha se había caído, revelando un rostro pálido y demacrado. Sus ojos eran vacíos, negros, interminables. Tropecé hacia atrás, cayendo sobre una raíz. ¡Aléjate!, grité. Ella inclinó la cabeza. Sus labios se curvaron en una débil sonrisa. ¿Crees que este bosque te pertenece? Tomas de él, pero no das nada a cambio. No tomé nada, dije, mi voz temblorosa. Su sonrisa se ensanchó. Tomaste su imagen, su alma. Señaló mi cámara con un dedo huesudo. Déjala y tal vez te dejaré ir. El pánico me apretó el pecho. La cámara era mi sustento, mi identidad. No podía dejarla, pero mientras vacilaba, el aire a mi alrededor se volvió más pesado. Los susurros regresaron,
más fuertes y enfadados. Los árboles parecían acercarse, sus ramas estirándose hacia mí como manos esqueléticas. «Decide», dijo, su voz resonando en mi cabeza, «o únete a ellos». Miré a mi alrededor y por primera vez noté algo espantoso. Las caras en los árboles se movían, sus ojos girando hacia mí, sus bocas se abrían y cerraban en silencio, mientras con manos temblorosas desabrochaba mi cámara y la ponía en el suelo. Los oscuros ojos de la bruja perforaban los míos mientras se adelantaba, sus dedos rozando la superficie de la cámara. Luego, sin decir palabra, desapareció y los susurros se desvanecieron con ella. No dejé de correr hasta llegar a mi RV. Mis manos temblaban mientras arrancaba el motor y me dirigía por el camino de grava. No me atreví a mirar atrás. Cuando llegué a la carretera principal, finalmente exhalé, mi cuerpo relajado por el alivio. Pero el terror no terminó allí. Semanas después, recibí un paquete por correo sin remitente. Dentro había una fotografía, una imagen de mí en el bosque, de pie frente a los árboles retorcidos. Y detrás de mí, apenas visible en las sombras, estaba su rostro, observando, esperando. No he vuelto al Parque Estatal Mohican ni a ningún bosque. Para ser honesto, hay cosas que es mejor dejar en paz. Mi nombre es Ben Walker. Tenía 15 años cuando ocurrió. Esta historia tiene lugar en el verano de 2022, durante un viaje familiar en RV al Bosque Estatal Zaleski en Ohio. No estaba emocionado por ello, ni un poco. Preferiría haberme quedado en casa jugando videojuegos o saliendo con mis amigos. Pero mi papá, Greg, estaba completamente enfocado en la idea de la experiencia de unión familiar. Dijo que el viaje nos haría más fuertes como familia. No podría haber estado más equivocado. Comenzó como cualquier otro viaje, con papá dando órdenes mientras empacábamos, mamá preocupándose por cada pequeño detalle y mi hermana Ellie saltando por todos lados como si estuviera a punto de descubrir un tesoro enterrado en el bosque. Ella tiene 12 años y está llena de energía. Demasiada energía, si me preguntas. Mientras tanto, yo me dejé los auriculares puestos. Ahogando el caos con música, llegamos al Bosque Estatal Zaleski por la tarde. El lugar era enorme, denso, con árboles imponentes y senderos que se perdían en lo que parecía ser una interminable naturaleza salvaje. Se veía tranquilo, pero algo en la forma en que la luz del sol se filtraba entre los árboles me parecía extraño, como si las sombras fueran más espesas de lo que deberían ser. En cuanto estacionamos, descubrimos el primer problema. El generador no funcionaba. Papá trató de repararlo durante 1 hora antes de rendirse. Supongo que tendremos que improvisar, dijo, sonriendo como si eso fuera algo bueno. Mamá no parecía feliz, pero no discutió. Nunca lo hacía cuando papá estaba en su modo supervivencia. Puse los ojos en blanco y me retiré a mi litera en el RV sin energía. La batería de mi teléfono era preciosa, así que la mantenía apagada la mayor parte del tiempo. Eso me dejó atrapado con la familia. ¡Qué suerte! A la mañana siguiente, Ellie nos convenció de hacer una caminata. Había leído sobre unas cabañas antiguas en el bosque y quería encontrarlas. Papá pensó que era una gran idea y mamá accedió de mala gana. Yo no quería ir, pero tampoco me sentía con ganas de quedarme en el RV espeluznante. A eso de 1 hora caminando, Ellie corrió hacia adelante y gritó: ¡Miren esto! Estaba de pie bajo un árbol, señalando algo que colgaba de una de las ramas. Era una figura extraña hecha de ramas y huesos, atada con lo que parecía ser correas de cuero viejas. Había más de ellas colgando cerca, balanceándose suavemente con la brisa. Bastante genial, ¿no?, dijo papá, inspeccionando una de las figuras. Algún tipo de proyecto artístico, tal vez. Genial. Es espeluznante, murmuré. Mamá asintió, frunciendo el ceño ante las efigies. Ellie, por supuesto,
Pensó que eran increíbles. Quería llevarse una como recuerdo, pero mamá se puso firme. «Déjalo», dijo con firmeza, sus ojos recorriendo el bosque como si esperara que algo o alguien nos estuviera observando. Esa noche, las cosas empeoraron. Estábamos sentados alrededor de una fogata tratando de disfrutar de los malvaviscos cuando creí escuchar algo. Al principio fue tenue, como el crujir de las hojas, pero luego se fue haciendo más claro. Susurros eran suaves, apenas audibles, pero definitivamente estaban allí. ¿Oyeron eso?, pregunté. «¿Qué cosa?», respondió papá, removiendo el fuego con un palo. «Susurros», dije. «Probablemente solo sea el viento», dijo papá con desdén, pero mamá parecía inquieta. Su mirada se desvió hacia los árboles. Ellie no parecía notarlo, demasiado concentrada en asar su malvavisco a la perfección. Esa noche, en el RB, los susurros no cesaron. Se hacían más fuertes, más cercanos. No pude dormir. Alrededor de las 12:00 am, me deslicé hacia el frente del RV para mirar afuera. El fuego se había apagado, pero algo se movía en las sombras. No pude distinguir qué era, pero no era un animal. Era demasiado alto, demasiado humano. A la mañana siguiente, no fui el único que había tenido una mala noche. Mamá se veía pálida y Ellie parecía más callada de lo usual. Cuando papá salió para agarrar la nevera de los alimentos, se detuvo en seco. «¿Dónde está el resto?», murmuró. Nos reunimos alrededor de la nevera. La mitad de nuestras provisiones habían desaparecido. Pan, frutas, algunas latas. «Debieron ser mapaches», dijo papá, pero podía decir que no lo creía. La nevera estaba cerrada con llave. «Los mapaches no pueden abrir cerraduras», señalé. Papá me lanzó una mirada fulminante. «Tal vez no la cerraste bien. Decidimos acortar el viaje después de eso». Papá insistió en que hiciéramos una última caminata antes de irnos. Quería encontrar un sendero que nos devolviera a la carretera principal. Lo que decía sería más rápido que conducir por los caminos sinuosos del bosque. Mamá no discutió, pero podía ver que no quería ir. A eso de 1 hora de caminata, Ellie vio a algo entre los árboles. «Hay una cabaña allí», dijo, corriendo hacia ella. No era solo una cabaña, era una ruina. El techo se hundía. Las paredes se pudrían y la puerta colgaba de sus bisagras. Huesos cubrían el suelo afuera, algunos de animales, pero otros no. Adentro encontramos tallados crudos en las paredes, símbolos extraños y figuras desgarradas que parecían humanas, pero no lo eran. El aire dentro estaba pesado, denso, con un olor que no pude identificar, pero que me revolvió el estómago. Ellie comenzó a llorar. «No me gusta aquí», dijo. «Nos vamos», dijo papá con firmeza, tomando su mano. Cuando nos dimos la vuelta para irnos, vi algo o alguien de pie entre los árboles. Era alto y delgado, su piel pálida y estirada sobre los huesos. Sus ojos brillaban a la luz tenue y nos estaba observando. Corrimos de regreso al RV, pero cuando llegamos, encontramos las llantas rajadas. «Esto es ridículo», murmuró papá. «Caminaba de un lado a otro. Tendremos que caminar hasta la estación del guardabosques». Esa noche, los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Nos rodeaban, viniendo desde todas las direcciones. El RV temblaba mientras algo arañaba las paredes, largo y lento. Podía oír a Ellie sollozando en su litera y a mamá tratando de calmarla. Papá agarró una linterna y un cuchillo de caza, murmurando: «Voy a salir. ¿Estás loco?». Mamá siseó, agarrando su brazo. «No podemos quedarnos aquí», él respondió. Abrió la puerta y salió, iluminando los árboles con la linterna. El haz de luz captó una figura, no, varias figuras, de pie justo más allá de la luz del fuego. Eran como lo que había visto antes, pálidos, demacrados, con extremidades demasiado largas. Sus movimientos eran tan torpes que no podían ser humanos, y se estaban acercando. Mamá agarró la garra de fuego y me la pasó.
diciéndome que la tuviera lista. Papá estaba gritando, intentando espantarlos, pero las criaturas no se inmutaban. En lugar de eso, una de ellas emitió un sonido bajo y gutural que me puso los pelos de punta. Entonces Eli gritó. Una de las criaturas estaba arañando la ventana cerca de su litera, sus ojos vacíos fijos en ella. Golpeé la ventana con la garra de fuego, rompiendo el vidrio y sorprendiendo a la criatura lo suficiente como para que se apartara. ¡En el auto!, gritó papá. De inmediato nos subimos al RV y papá giró la llave. Milagrosamente, el motor rugió y cobró vida. Aceleró. El RV dio un salto hacia adelante con sus llantas desgarradas. Las criaturas nos perseguían, sus aullidos inhumanos resonando por el bosque. Pero no nos detuvimos, no hasta llegar a la carretera principal. Informamos lo sucedido a los guardabosques, pero no nos creyeron. Probablemente solo algunos locales jugando con ustedes, dijo uno de ellos encogiéndose de hombros. No discutimos, solo queríamos salir de allí. Unos días después revisé las grabaciones de mi teléfono. La mayoría era estática, pero había un clip de la noche en el RV. Una voz susurró clara como el día. Volverás. Lo borré de inmediato, pero a veces, tarde en la noche, todavía escucho esos susurros y sé que tuvimos suerte de salir con vida.